la única que en aquel entonces reunía a niños y a niñas, bien fueran blancos, negros o pardos. Allí aprendí las primeras letras con nociones de aritmética y urbanidad. Don Demetrio era una persona muy religiosa, y él mismo se encargaba de impartir la doctrina cristiana y la historia sagrada. Se decía que era hijo ilegítimo fruto de la relación de un antiguo gobernador de la isla y una señorita de la buena sociedad criolla. Era un hombre de bien, de carácter afable y fuertes convicciones abolicionistas. Tras completar mis estudios primarios pasé a estudiar al Colegio de San Ildefonso, que estaba en el seminario. Allí cursé latín y ciencias. Al profesor que más recuerdo de aquel centro es a Larraínzar, que enseñaba retórica y poética. Fue este animoso cura vasco quien me aficionó a la lectura, recomendándome autores y obras, algunas de las cuales, como Las aventuras de Telémaco, de Fénelon, o La vida del Buscón, de Quevedo, me han acompañado a lo largo de los años. Todo iba bien en casa y en el colegio, hasta que un hecho inopinado vino a trastornar mi vida y la de mi madre. Mi padre solía hacer siempre una pequeña siesta después del almuerzo, antes de volver al trabajo por la tarde. Pero un día, tras levantarse de la mesa, en vez de ir a su habitación como de costumbre, se puso la levita de los domingos, se dirigió a la puerta y salió a la calle. Tardó en volver 3 años. Durante su ausencia, ni mi madre dijo nada sobre el asunto, ni yo me atreví a preguntarle. De vez en cuando me llegaban rumores de que mi padre se había ido a la península. Otros decían que mi padre estaba en la República Dominicana, donde había fundado otra familia. Nunca supimos a ciencia cierta dónde había estado, qué es lo que había hecho el tiempo que había estado ausente, ni por qué hizo lo que hizo. Cuando por fin regresó, tampoco dio explicación alguna. Aquel día madre y yo estábamos cenando cuando se abrió la puerta y apareció él. Iba con la misma levita con la que había marchado de casa. Se había dejado barba y parecía mucho mayor. Nada más entrar, se sentó a la mesa y dijo: «¿Qué hay de cenar?» «Lo de siempre», contestó mi madre. 3 días más tarde, mi madre preguntó a mi padre: «¿A qué has venido, Efrén?» Mi padre puso gesto serio, la miró y dijo: «A morirme». Y era verdad, porque aún no había transcurrido un mes cuando a mi padre se le puso la cara como la cera y empezó a vomitar sangre. Le entraron unas fuertes calenturas y finalmente se murió, aunque para mí hacía ya tiempo que había muerto. 2. Tras la huida y el posterior fallecimiento de mi padre, mi madre y yo quedamos en una situación de lo más precario. Mi madre entró como planchadora doméstica en casa de don Atanasio Ortuondo, un rico hacendado, viudo, dueño de plantaciones de caña de azúcar, entre otros lucrativos negocios. Yo dejé el colegio y me puse a trabajar de pinche de cocina, recadero, ganapán y otras faenas propias de un mulaque. Un día pasé por delante de la botica de Luján y vi un letrero en el que se demandaba un auxiliar de mancebo. Entré y, para mi sorpresa, don Casto Luján, el farmacéutico, me dio el empleo. La botica de Luján era la más concurrida e importante de la ciudad. Al principio me limité a hacer de repartidor de específicos para los parroquianos que por alguna razón no querían o no podían desplazarse hasta la tienda. Más tarde pasé a labores en la rebotica, donde me adentré en los ocultos misterios de la farmacopea. Observé cómo don Casto preparaba las fórmulas magistrales y elaboraba elixires, jarabes y pociones varias, y me fui familiarizando con los nombres en latín de minerales, plantas y otros productos naturales encerrados en los numerosos albarelos de cerámica de Talavera. Uno de los compuestos que más éxito tenía entre la clientela de la botica era el opiata de la casa. En realidad era un láudano de Sydenham.